Bien, estimados alumnos, nuevamente aquí con ustedes para continuar con estas clases virtuales y en esta oportunidad para comenzar con el desarrollo de la temática de la primera unidad o eje 1, en donde vamos a ver algunos conceptos introductorios de la materia de psicología social. Obviamente, la definición o el concepto de este término, psicología social, y algunas precisiones con respecto a esta temática. Bien, comencemos entonces. La psicología social, ¿cuál es la importancia que tiene en el contexto de una carrera como la de ustedes? Es decir, tecnicatura en gestión de recursos humanos. Uno la puede ver tal vez como una materia de formación general o complementaria a lo que efectivamente ustedes van a hacer o complementaria tal vez a las materias que son más concretas o más puntuales o más específicas, ese es el término, de su formación. Pienso yo que no le debemos restar importancia a esta materia, que va a tener su continuidad en el cuatrimestre que viene en psicología laboral, pero fundamentalmente entiendo yo que la importancia o el sentido de que esta materia forme parte de su plan de carrera tiene que ver con eso mismo, ¿no es cierto?, del hecho de que cualquier ámbito laboral en donde las personas se puedan llegar a desempeñar implica integrarse, conformar equipos, establecer relaciones, establecer vínculos, generar comunicación. Bueno, pone en juego determinadas condiciones y habilidades que están pautadas desde lo social, ¿sí? El grupo de trabajo, el equipo de trabajo, una organización, una empresa, se maneja con esas condiciones, con esos criterios que están pautados desde la propia naturaleza del ser humano como ser social. En ese punto, bueno, algunas de las cuestiones que nosotros vamos a ver en esta materia nos van a permitir entender cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, cómo generamos influencia o cómo de repente somos influenciados por el resto de las personas que están a nuestro alrededor y que integran ese grupo, esa sociedad de la que formamos parte. Comenzamos entonces planteando algunos de los conceptos de psicología social que yo he seleccionado como para que podamos abrir el panorama y podamos entender de qué se trata esta materia o este espacio. Ustedes van a tener este complemento también para seguir esta explicación con la lectura de la cartilla, en donde también van a tener mayores puntualizaciones acerca de estas cosas que vamos a ir viendo ahora. Bien, el primer concepto que yo quería compartirles, ¿sí?, es de Allport, es un concepto de Allport, quien plantea que la psicología social tiene por objeto el estudio de las relaciones reales o imaginadas de persona a persona dentro de un determinado contexto social, en tanto afectan a las personas implicadas en esa situación. Entonces acá es importante que remarquemos algunas palabras que resaltan de esta definición o que dan sentido a esta definición. En primer lugar, el objeto de estudio de la psicología social son las relaciones. Las relaciones, podríamos decir los vínculos también. Y acá hay dos variables, reales o imaginadas. Sí, en efecto, hay vínculos que son reales o hay vínculos que son, digamos, concretos, y hay relaciones que uno establece desde el punto de vista de la imaginación. No digo como una fantasía, sino más bien como expectativas que uno se genera con respecto a los vínculos con las demás personas, ¿no es cierto? Es decir, hay vínculos reales que están marcados por los roles, las funciones que uno cumple en determinado contexto, y hay otro tipo de vinculaciones que se dan en función de las expectativas que uno tiene de la gente, de las personas, y cómo uno va procesando esas relaciones, esos vínculos, ¿sí? En efecto,
A ninguno de nosotros, calculo yo, le caen bien todas las personas, es decir, hay personas que de repente no nos simpatizan, ¿sí? Y en ese punto, bueno, esa simpatía o no simpatía con alguien tiene que ver con esas relaciones imaginadas, ¿no es cierto? De persona a persona, dice, dentro de un determinado contexto social. Esto quiere decir que los vínculos que nosotros podemos mantener con una persona tienen determinada característica en función del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? Los vínculos no son los mismos, los vínculos, las relaciones que podemos establecer con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias, con nuestros amigos o con un desconocido en el colectivo, es decir, los contextos van de alguna manera determinando el modo de relacionarnos con los demás, ¿sí? En tanto afectan a las personas implicadas en esa situación, es decir, las relaciones, independientemente de cómo las llevemos, van a afectar nuestra forma de ser, es decir, van a generar algunos cambios en nuestro comportamiento, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, ¿sí? Digamos, la característica del vínculo que nosotros establezcamos con algunas personas van a generar algún efecto en nuestra forma de ser. Llevándolo al ámbito laboral, ¿sí? Hay equipos de trabajo que trabajan o que se desempeñan perfecto, que no tienen inconvenientes y que de repente generan un clima propicio para trabajar. Eso en cada uno de los integrantes de ese equipo genera una motivación extra para llevar adelante el objetivo, para llevar adelante la tarea. Cosa distinta pasa en grupos en donde de repente se plantean situaciones conflictivas permanentes, en donde hay cuestiones que tienen que ver con, no sé, llamémosle envidias, celos, rivalidades, que generan dentro del equipo una suerte de desmotivación, desánimo, un clima raro, que a la persona, al integrante del equipo, le produce algún efecto. Un efecto que después muchas veces traslada a otros lugares, ¿no es cierto? Como a la familia, a la casa, a la calle, y bueno, vemos algunas consecuencias allí, ¿sí? Esa es la primera definición que vamos a ver. La segunda definición de Yergem, ¿sí? Que yo quiero compartir con ustedes, dice que en términos formales, la psicología social es una disciplina en la que se estudian de manera sistemática las interacciones humanas y sus fundamentos psicológicos. Algo distinta, si se quiere, a la definición anterior, pero bueno, en términos generales estamos diciendo de que la psicología social estudia las relaciones, las interacciones humanas y los fundamentos psicológicos. ¿A qué nos referimos con los fundamentos psicológicos? A las características de cada una de las personas individuales que aporta a los vínculos, a las relaciones, ¿sí? Piensen en ustedes como grupo, piensen en ustedes como una situación social, el curso de segundo año, es decir, cada uno de ustedes son distintos, son diferentes, son únicos, es una individualidad que tiene determinadas características. Y cada uno tiene determinados rasgos de personalidad, de carácter, de temperamento, que aportan a el clima que se genera dentro del contexto del aula o dentro del contexto del grupo, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes hace un aporte desde su fundamento psicológico, es decir, desde su historia, de sus rasgos, de sus creencias, de sus actitudes, y todo eso va a ir a sumar a un contexto social en donde los vínculos se van a presentar de una determinada manera u otra, ¿sí? Hay grupos que funcionan mejor, otros grupos que funcionan distinto o que tienen algunos problemas para funcionar. Hay grupos que pueden llegar a ser mucho más eficientes, mucho más dinámicos, mucho más tal vez ágiles, y hay otros que tienen otra forma de actuar, ¿sí? Incluso dentro de un gran grupo se pueden formar diversos subgrupos que se van organizando en función de determinadas variables, como por ejemplo la simpatía, ¿no es cierto? O la cercanía que uno sienta con los demás compañeros.
Y otra definición que quiero trabajar con ustedes es la de Worchel y Cooper, quien habla de que la psicología social es el estudio de las complejas relaciones existentes entre los individuos, los grupos, las instituciones, dentro de una sociedad dada. Este sistema de relaciones no solamente está determinado por variables personales, sino por un campo social que le imprime una forma propia y que da lugar a conductas caracterizadas en el plano sociocultural. Bueno, esta definición es un poquito más amplia, pero a la vez más explicativa. Agrega, si se quiere, a lo que nosotros estamos diciendo o lo que hemos visto en las definiciones anteriores, el tema de que, bueno, la psicología social aborda el estudio de las complejas relaciones. ¿Qué quiere decir el autor con complejas? A que, bueno, dentro de las relaciones que uno puede establecer con las demás personas, interviene una serie de variables que son personales, es decir, que son propias de cada uno, y variables que aporta el contexto social en donde nos encontramos. Fíjense que ustedes, bueno, en realidad todos nosotros ahora estamos dentro de un contexto muy distinto a lo que podría llegar a ser un contexto común o normal o cotidiano de nuestra vida. Estamos atravesando una situación de crisis sanitaria que genera de todos un compromiso distinto y determinados cambios, ¿sí?, con respecto a cómo proceder y cómo cuidarnos y cómo evitar la propagación de lo que es el coronavirus. Ese contexto o el contexto en el que nos encontramos actualmente genera en cada uno de nosotros como individuo y también como grupos una serie de cambios, de modificaciones en nuestro comportamiento, en nuestras conductas, por qué no decirlo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Fíjense cómo hay muchas actitudes que han ido surgiendo durante este tiempo y que uno puede asimilar con actitudes, por qué no decirlo, de discriminación, ¿no es cierto? Es decir, cómo la imagen del extranjero, de la persona que no es del lugar, ha tenido un cariz, un tinte negativo, ¿no es cierto? Es decir, se lo toma como mucho cuidado, se trata de evitar el contacto, se trata de no tener cercanía. Si quieren un ejemplo que puede llegar a ser medio, no sé si gracioso, pero sí un ejemplo que refleja esto que les estoy diciendo, es el tema de los súper, ¿sí? Habrán visto ustedes en este tiempo que hay colas interminables para poder ingresar en los súpers, en la mayoría, por qué no decirlo, con este efecto de que la gente quiere abastecerse ante el temor de alguna medida mucho más drástica que evite la posibilidad de asegurarse de los víveres. Pero bueno, o sea, eso es lo que la postal que uno puede ver en forma cotidiana, si se quiere, de súper mayoristas, minoristas, las grandes cadenas me refiero, con gran cantidad de gente haciendo fila. Y la contraparte de los super chinos, ¿sí? Eso me tocó ver en mi barrio, ¿sí? Y en otros barrios también, los super chinos prácticamente vacíos, ¿sí? Prácticamente vacíos. Esta conducta o esta situación se puede asimilar a determinadas formas de pensar que ha ido adquiriendo las personas, que ha ido modificando las personas en relación a este contexto y específicamente en relación al extranjero, a la persona que no es del lugar, y más aún al chino específicamente, a la persona de nacionalidad china específicamente, ¿sí? Bien, estas cuestiones que estamos conversando son las que aborda la psicología social y la que yo traigo como para que podamos tener una base de este contenido a través de estas tres definiciones. Ustedes pueden quedarse con las que mejor les parezca, con la que la que le entienda mejor o la que les resulte más accesible. Nos queda una segunda parte, la continuamos en el próximo encuentro. Muchas gracias, chicos.